Buenos días, son 4:10 de la mañana, no puedo dormir, así que les voy a leer un cuento. De Hess, como no. Se llama El cuento del sillón de mimbre. Dice: un joven estaba sentado en su solitaria guardilla. Le hubiese gustado llegar a ser pintor, pero para ello debía superar algunas cosas bastante difíciles. Y para empezar, vivía tranquilamente en su guardilla. Se iba haciendo algo mayor y había adquirido la costumbre de pasarse horas ante un pequeño espejo y dibujar bocetos de autorretratos. Estos dibujos llenaban ya todo un cuaderno y algunos le habían complacido mucho. Considerando que aún no poseo ninguna preparación en absoluto, decía para sus adentros: esta hoja me ha salido francamente bien. ¿Y qué arruga más interesante hay junto a la nariz? Se nota que tengo algo de pensador o una cosa por el estilo. Únicamente me falta bajar un poquito más las comisuras de la boca. Eso crea una impresión singular, claramente melancólica. Solo que al volver a contemplar los dibujos al cabo de cierto tiempo, en general, ya no le gustaban nada. Eso le incomodaba, pero dijo que se veía que estaba progresando y cada vez exigía más. La relación del joven con su guardilla y con las cosas que ahí tenía no eran las más deseables e íntimas, pero no obstante tampoco era mala. No les hacía más ni menos injusticia de lo habitual entre la mayoría de la gente. A duras penas las veía y las conocía poco. En ocasiones, cuando no acababa una vez más de lograr un autorretrato, leía libros en los que trataba conocimientos con las experiencias de otros hombres que, al igual que él, habían comenzado siendo jóvenes modestos y totalmente desconocidos, y después habían llegado a ser muy famosos. Le gustaba leer esos libros, y en ellos leía su futuro. Un día estaba sentado en su casa, malhumorado y deprimido, leyendo el relato de la vida de un pintor holandés muy famoso. Leyó que ese pintor sufrió una verdadera pasión e incluso un delirio, que estaba absolutamente dominado por una urgencia de llegar a ser un buen pintor. El joven pensó que ese pintor holandés se le parecía bastante. Al proseguir la lectura fue descubriendo muchos detalles que muy poco tenían en común con su propia experiencia. Entre otras cosas leyó que cuando hacía mal tiempo y no era posible pintar al aire libre, ese holandés pintaba con tenacidad y lleno de pasión todos los objetos sobre los que posaba su mirada, incluso los más insignificantes. Así, una vez había pintado un viejo taburete desvencijado, un vasto, burdo taburete de cocina campesina hecho de madera ordinaria, con un asiento de paja trenzado bastante gastado. Con tanto amor y tanta fe, con tanta pasión y tanta energía había pintado el artista ese taburete, el cual con toda certeza nunca hubiese merecido atención de nadie de no mediar esa circunstancia que había llegado a constituir uno de los cuadros más bellos. El escritor empleaba muchas palabras hermosas, incluso conmovedoras, para descubrir ese taburete pintado. Llegado a ese punto, el lector se detuvo y reflexionó. Había descubierto algo nuevo y debía intentarlo inmediatamente, pues era un joven de determinación extraordinariamente rápida. Decidió imitar el ejemplo de ese gran maestro y probar también ese camino hacia la fama. Echó un vistazo a su guardilla y advirtió que, de hecho, hasta entonces se había fijado realmente muy poco en las cosas entre las cuales vivía. No logró encontrar ningún taburete desvencijado con un asiento de paja trenzada. Tampoco había ningún par de zuecos. Ello la afligió y la desanimó un instante, y estuvo a punto de sucederle lo de tantas otras veces, cuando la lectura del relato de la vida de los grandes hombres la había hecho desfallecer. Entonces comprendió que le faltaba y buscaba en vano precisamente todas esas menudencias e inspiraciones y maravillosas providencias que de modo tan agradable intervenían en la vida de aquellos otros. Pero pronto se recompuso y se hizo cargo de que en ese momento era totalmente cosa suya emprender con tesón el duro camino hacia la fama. Examinó todos los objetos de su cuartito y descubrió un sillón de mimbre que muy bien podía servirle de modelo. Acercó un poco el sillón con su pie, afiló su lápiz de dibujante, apoyó el cuaderno de bocetos sobre la rodilla y comenzó a dibujar. Consideró que la forma ya quedaba bastante bien, indicada con un par de ligeros trazos iniciales, con rapidez y energía. Pasó a delinear contorno con un par de trazos gruesos. Le cautivó profundamente una sombra triangular en el rincón. Vigorosamente la reprodujo y así fue tirando adelante hasta que algo comenzó a estorbarle. Continuó un rato más, luego levantó el cuaderno a cierta distancia y contempló su dibujo con ojo crítico. Entonces advirtió que el sillón de mimbre quedaba muy desfigurado. Encolorizado, añadió una línea y después fijó una mirada moribunda sobre el sillón. Algo fallaba, eso le enfadó. Maldito sillón de mimbre, gritó con vehemencia. En mi vida había visto un bicho tan caprichoso.
El sillón crujió un poco y replicó serenamente: Vamos, mírame. Soy como soy y ya no cambiaré. El pintor le dio un puntapié. Entonces el sillón retrocedió y volvió a adquirir el aspecto totalmente distinto. Estúpido sillón, gritó el jovenzuelo. Todo lo tienes torcido e inclinado. El sillón sonrió un poco y dijo con dulzura: Eso es la perspectiva, jovencito. Al oírlo, el joven gritó: Perspectiva. Gritó airado. Ahora este zafio, sifón, sillón, quiere dárselas de maestro. La perspectiva es un asunto mío, no tuyo, no lo olvides. Con eso el sillón no volvió a hablar. El pintor se puso a recorrer enérgicamente el cuarto, hasta que abajo alguien golpeó enfurecido el techo con un palo. Ahí abajo vivía un anciano estudioso que no soportaba ningún ruido. El joven se sentó y volvió a ocuparse de su último autorretrato, pero no le gustó. Pensó que en realidad su aspecto era más atractivo e interesante, y era cierto. Entonces quiso proseguir la lectura de su libro, pero seguía hablando de ese taburete de paja holandés, y eso le molestó. Le parecía verdaderamente armaban demasiado alboroto por ese taburete y que en realidad... El joven sacó su sombrero de artista y decidió ir a dar una vuelta. Recordó que en otra ocasión, mucho tiempo atrás, ya le había llamado la atención cuán insatisfactoria resultaba la pintura. Solo deparaba molestias y desengaños y, por último, incluso el mejor pintor del mundo solo podía representar la simple superficie de las cosas. A fin de cuentas, esa no era la profesión adecuada para una persona amante de lo profundo. Y de nuevo, como ya otras tantas veces, consideró ciertamente la idea de seguir una vocación aún más temprana. Mejor ser escritor. El sillón de mimbre quedó olvidado en la guardilla. Le dolió que su joven amo le hubiese marchado. Ya, había abrigado la esperanza de que por fin llegaría a entablarse entre ellos una debida relación. Le hubiese gustado muchísimo decir una palabra que de vez en cuando, y sabía que podía enseñar bastantes cosas útiles a un joven, pero desgraciadamente todo se malogró.